Dios te bendiga en gran manera en este día. Quiero compartir la palabra del Señor hoy en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 1, que dice así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este versículo de Romanos 8:1, lastimosamente es utilizado por muchas personas de una forma incorrecta, o lo interpretan de una forma incorrecta para dar el libertinaje a la carne y al pecado. Muchas personas, ¿verdad?, utilizan este versículo y hacen alarde de que están en Cristo Jesús y no hay ninguna condenación en ellos. Porque lastimosamente las personas, en la mayoría de los casos, utilizan en la parte A solo de los versículos, pero no profundizan en la parte B del mismo. Quiero que hoy hablemos, ¿verdad?, del versículo completo. La Biblia habla ciertamente y el Señor tiene una promesa ahí, ¿verdad?, en ese capítulo, versículo 1 del capítulo 8 de Romanos, de que ninguna condenación hay. Pero esto tiene dos requisitos que vamos a ver en el día de hoy. La Biblia habla de que ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, primeramente. Luego, el versículo habla de una forma muy directa, muy directa, acerca de quiénes son. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted puede ver en su Biblia, el Espíritu ahí le va a aparecer en mayúscula, como está hablando del Espíritu Santo. Ciertamente hay dos requisitos para no tener condenación. Primero es estar en Cristo Jesús. Segundo es andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Si usted dice, o si decimos que estamos en Cristo Jesús y no tenemos condenación, entonces tenemos que andar conforme al Espíritu. O si vamos a hacer alarde de esto, tenemos que andar conforme al Espíritu. Porque es la forma y el requisito bíblico que aparece en este versículo para no ser condenado. Como le dije hace un rato, muchas personas utilizan este versículo para decir, yo estoy en Cristo Jesús y ninguna condenación en mí, yo puedo hacer lo que quiero, puedo andar como quiero. Eso es totalmente incorrecto. Eso es totalmente falso, porque el Señor habla aquí claramente en su palabra de que los dos requisitos para no haber condenación en nosotros es primero estar en Cristo Jesús y segundo andar conforme al Espíritu. Quiero decirte algo bien importante hoy. Ninguna persona puede andar conforme al Espíritu si no está en Cristo Jesús. Y ninguna persona ninguna persona que no esté en Cristo Jesús va a andar conforme al Espíritu. Si nosotros no estamos en Cristo Jesús, si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, si no nos hemos convertido al Señor, no vamos a andar conforme al Espíritu. Vamos a andar ciertamente conforme a la carne. Porque hay mucha gente, lastimosamente, que dice que ha aceptado a Jesucristo, que dice estar en Cristo, pero realmente y anda conforme a la carne, porque realmente no han hecho una decisión verdaderamente real. Quizás lo hicieron en un momento de angustia, en un momento de apuro, en un momento de solamente por hacerlo, pero realmente no se han arrepentido y no se han convertido a Cristo. Por eso es que utilizan la palabra del Señor de una forma incorrecta, diciendo de que porque están en Cristo Jesús, o porque están en una iglesia, o porque dicen que son de tal religión, pues ya están en Cristo y pueden hacer lo que quieran porque piensan que Dios es un Dios corrupto. Dios no es un Dios de corrupción. Dios no es un Dios que dice la Biblia que Él no hace sección de personas y que Él dará a cada uno el pago según su obra. Por eso es importante que nosotros no juguemos con los versículos o no los interpretemos de una forma incorrecta. Es bueno por eso profundizar en los versículos, no solo en la parte A, sino en la parte B del mismo también. Hay que tener mucho cuidado con esto,
porque ciertamente hay una promesa de parte de Dios de que vamos a andar, no vamos a tener condenación, pero dos requisitos, como te vuelvo y te lo repito: estar en Cristo Jesús realmente, y el segundo es vivir conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Santo es el Dios creador. Esto es bien importante, porque yo no puedo decir que estoy en Cristo Jesús y andar conforme a la carne y después decir: yo no voy a ser condenado porque yo estoy en Cristo Jesús. Esto es totalmente falso. La promesa de Dios es para los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Y esto es bien importante. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 19 en adelante, 19, 20, 21, la palabra del Señor nos habla y nos dice, y ahí puedes ver en su Biblia las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, fornicación. Hay una lista grande ahí. Dice hechicería, borrachera, orgía, lascivia, pleitos, envidias, idolatría. Todas estas cosas son las obras de la carne. Entonces, en el versículo 22 en adelante, habla entonces de los frutos del Espíritu. Pero hay un detalle bien importante aquí, y es que cuando habla el libro de Gálatas, y dice la palabra del Señor, cuando él hace el listado, y dice, y cosas semejantes a estas. O sea que no solamente lo que está ahí, sino hay más cosas que son obras de la carne. Dice, de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice el versículo 21 al final, no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿cómo yo voy a decir que estoy en Cristo Jesús, que no tengo condenación, si ando conforme a todas estas cosas que son las obras de la carne, cuando la Biblia nos dice en el libro de Gálatas que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios? Entonces, hay que hacer un listado. Hagamos un listado del libro de Gálatas, de versículo 19 al 21, a un listado de los frutos del Espíritu, y compara en cuál de estos andas tú más, o andamos más. ¿En cuál de estos andamos más? Si nosotros andamos más, hacemos más las cosas de la carne, entonces no estamos en Cristo Jesús y no andamos conforme al Espíritu, ¿verdad? Porque entonces, ¿cómo yo voy a hacer alarde de que ninguna condenación hay en mí porque yo estoy en Cristo, si ando conforme a las obras de la carne? Dios no es un Dios de juego, y tengamos cuidado, porque el juicio de Dios es un juicio justo y verdadero, dice la palabra del Señor. Entonces, si no andamos en borrachera, claro que no vamos a ser condenados. Si no andamos en idolatría, en hechicería, en enemistad, en pleito, en envidia, en adulterio, fornicación, entonces podemos hacer alarde de que no vamos a ser condenados. Pero, ojo, examinémonos cómo andamos. ¿A qué nos inclinamos más? ¿Si a las obras de la carne o a los frutos del Espíritu? Hagamos un listado en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 en adelante, y examinémonos a nosotros mismos. Y siempre un consejo que les quiero dar en esta mañana, en este día: siempre no nos quedemos solamente con la parte A del versículo, o con la parte que más nos conviene o más nos gusta. Siempre las promesas de Dios hay una demanda en la promesa que Dios da, y ciertamente no es ni oro ni plata. Siempre se trata de la obediencia y de la santidad. Así que ya sabes, utiliza este versículo de una forma correcta y no para libertinaje de la carne. Que Dios te bendiga grande y ricamente.